Durante años, los aficionados del FC Barcelona soñaron con volver a ver a Lionel Messi vistiendo la camiseta blaugrana. Tras su salida en 2021, el argentino dejó una herida abierta en el club y entre la afición. Una herida que, si somos honestos, nunca terminó de sanar por completo. Se podía sentir en las gradas, se podía sentir en la forma en que la gente hablaba de él, siempre en tiempo presente, nunca del todo lista para soltarlo. Sin embargo, como reveló recientemente Xavi Hernández, ese regreso estuvo mucho más cerca de concretarse de lo que muchos imaginaban. En una extensa entrevista con La Vanguardia, el exentrenador del Barcelona afirmó que en 2023 el regreso de Messi estaba prácticamente acordado después de que el capitán argentino ganara la Copa Mundial de la FIFA 2022 con la selección de Argentina. Xavi explicó que fue él quien inició el contacto con Messi para explorar la posibilidad de volver al club donde se convirtió en leyenda. Leo ya estaba fichado. En enero de 2023, después de salir campeón del mundo, lo contactamos y me dijo que le ilusionaba volver. Hablamos hasta marzo y yo le dije que me avisara cuando pudiera darme la confirmación y yo se la pasaría al presidente. El técnico dijo que el proceso avanzó rápido. Según su versión, las conversaciones continuaron durante meses y la ilusión dentro del club no dejaba de crecer. Incluso afirmó que ya había pláticas con la directiva y que las condiciones parecían acomodarse. Laporta empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos el visto bueno de la liga. Pero entonces echó todo para atrás. Según Xavi, el proyecto incluía algo profundamente simbólico, algo que le habría dado a una de las carreras más grandes en la historia del fútbol un cierre adecuado, de cuento, en el club donde todo comenzó. Yo seguía insistiendo en que llevábamos 5 meses hablando con Leo, que ya estaba hecho, y que íbamos a tener un último baile como Jordan. Todo estaba listo. La referencia a Jordan no fue casual. Xavi estaba pintando la imagen de un atleta legendario, regresando a casa para cerrar el capítulo de la única manera que realmente tenía sentido. Messi de vuelta en el Camp Nou, de vuelta con la camiseta, de vuelta donde pertenece. Era el tipo de historia que se escribe sola, el tipo de historia con la que los aficionados sueñan durante años. Y durante unos meses, a principios de 2023, fue real. Entonces, ¿qué salió mal cuando todo parecía encaminarse para que Lionel Messi regresara al FC Barcelona? La situación dio un giro inesperado. Según Xavi Hernández, la persona responsable de frenar la operación fue el propio presidente del club, Joan Laporta. El exentrenador dijo que el acuerdo estaba prácticamente cerrado y que la negociación avanzaba directamente con el círculo cercano del jugador, especialmente con su padre y representante Jorge Messi. Sin embargo, en un momento clave de las conversaciones todo cambió. Literalmente me dijo que si volvía, Leo le iba a hacer la guerra y él no podía permitir eso. Detente un momento a pensar en eso. El presidente del FC Barcelona, el mismo hombre que construyó una imagen pública en torno a su supuesta cercanía con Messi, que lloró en conferencias de prensa cuando se anunció la salida, que durante años insinuó que la puerta siempre estaba abierta, en privado mató el regreso por un miedo personal. No por razones financieras, no porque la liga lo bloqueara, no porque Messi no quisiera volver, por ego. Según Xavi, esa frase marcó el fin de la posibilidad de volver a ver a Messi en el Camp Nou. El técnico explicó que después de esa decisión, el ambiente cambió por completo. De repente Leo dejó de contestarme las llamadas porque del otro lado ya le habían dicho que no se podía hacer. El entrenador también reveló que intentó entender qué estaba pasando. Se comunicó directamente con el padre del jugador, desesperado por obtener respuestas. Y yo llamaba a su padre y le decía, no puede ser, Jorge. Y él me decía, habla con el presidente. Es una imagen devastadora. Xavi, uno de los jugadores más grandes en la historia del Barcelona, un hombre que dedicó su vida al club, reducido a hacer llamadas sin respuesta, persiguiendo un acuerdo que ya había sido enterrado en silencio por la misma persona que más debió pelear para hacerlo realidad. La decisión política dentro del club terminó frenando lo que habría sido uno de los regresos más impactantes y emotivos en la historia del fútbol. Y los aficionados nunca supieron qué tan cerca estuvo de pasar. La revelación sobre el regreso frustrado de Lionel Messi no fue la única declaración fuerte de Xavi Hernández. En la misma entrevista, el exentrenador también habló abiertamente sobre la estructura de poder dentro del FC Barcelona y sobre las tensiones que finalmente terminaron con su propia salida del club. Xavi señaló directamente a Joan Laporta y a una figura que, según él, tiene una influencia enorme dentro de la institución, Alejandro Echevarría. De hecho, firmé por el Barça gracias a él
pero me falló porque me quitó como entrenador sin decirme la verdad, condicionado por una persona que creo que está por encima del presidente, y esa es Alejandro Echevarría. O sea, quien me quitó como entrenador fue Alejandro. El exmediocampista fue todavía más contundente al describir el poder que, en su opinión, tiene Echevarría dentro del club. Así funciona Barcelona. Echevarría prácticamente lo dirige. También explicó que su relación con él había sido cercana en otro tiempo, lo que hizo que la traición doliera todavía más. Xavi negó las versiones de que hubiera pedido una salida masiva de jugadores, respondiendo a una narrativa que se había utilizado para justificar su destitución. Yo nunca pedí 10 salidas. Como dijo el presidente, solo propusimos una venta específica para cumplir con el fair play financiero, nada más. Incluso afirmó que a algunos jugadores les dijeron que él quería venderlos, algo que niega por completo. El panorama que emerge es preocupante. Un club donde al entrenador se le debilita desde dentro, donde los mensajes se distorsionan, donde los verdaderos tomadores de decisiones operan en las sombras y donde la mayor oportunidad futbolística de la década fue eliminada en silencio, sin explicación y sin darle jamás a la afición la oportunidad de opinar. Las palabras de Xavi Hernández encontraron eco en otra figura cercana a Lionel Messi, el comentarista deportivo Cristóbal Soria. Soria dijo que el regreso de Messi al FC Barcelona ya había estado cerca en más de una ocasión y que las decisiones de la directiva terminaron frustrando esa posibilidad cada vez. Sobre la primera oportunidad perdida explicó: a mí literalmente me dijeron que se había llegado a un acuerdo por un salario de 10 millones de euros en el primer año para la renovación, pero eso no ocurrió. Y unos días después ficharon a Ferran Torres por 55 millones de euros. ¿Li eso otra vez? El club eligió gastar 55 millones de euros en Ferran Torres en lugar de renovar al jugador más grande de su historia por 10 millones. El mismo jugador que les dio todo. El mismo jugador que, bajo cualquier criterio razonable, es la figura más importante de la era moderna del club. Es una decisión que, con el beneficio de la perspectiva, parece casi incomprensible. Luego, según Soria, volvió a pasar. Una segunda oportunidad, una segunda negociación y una segunda vez en la que la directiva dio marcha atrás. La segunda vez, que es de lo que estamos hablando ahora, y como dijo Xavi, fue Laporta quien se echó completamente para atrás del acuerdo. 2 oportunidades, 2 colapsos, el mismo club, el mismo presidente. A pesar de toda la controversia, Xavi dejó claro que su relación personal con Messi sigue intacta, pero evitó compartir los detalles de sus conversaciones privadas. Son conversaciones privadas y, además, por ser Leo y sabiendo el impacto que tiene, prefiero no decir nada. Para entender por completo el peso de lo que Xavi está describiendo, hay que volver al 18 de diciembre de 2022. La noche en que Lionel Messi levantó la Copa del Mundo en Lusail, Qatar. Fue el momento que lo completó. La pieza que faltaba, esa que sus críticos le señalaron durante 15 años. Después de 3 derrotas en finales de Copa América, después de perder una final del Mundial en Brasil en 2014, después de años cargando sobre su espalda el peso de toda una nación, por fin lo logró. A los 35 años, en la mejor final de Copa del Mundo que se haya jugado, y en las semanas que siguieron algo cambió. No solo para el mundo, sino para el propio Messi. Fuentes cercanas a él en ese momento describieron a un hombre que por fin se sentía libre de la carga de tener que demostrarse, libre de las comparaciones con Maradona, libre para tomar decisiones basadas puramente en lo que él quería, no en lo que le debía a nadie. Y aparentemente lo que quería era volver a casa. Ese es el contexto en el que Xavi se acercó a él. Ese es el estado emocional en el que estaba Messi cuando dijo que sí, cuando le dijo a Xavi que le ilusionaba volver, cuando las conversaciones se extendieron de enero a marzo, vivas de posibilidad. La Copa del Mundo no solo le había dado a Messi un trofeo, le había dado claridad, y esa claridad apuntaba directamente de regreso a Barcelona, de regreso al lugar donde un niño argentino de 13 años se puso por primera vez una camiseta blaugrana y empezó a construir algo que el mundo nunca había visto antes. En cambio, terminó en Inter Miami, que, para que conste, ha abrazado por completo y donde ha rendido de forma brillante. Pero no finjamos que era el final que esta historia debía tener. No finjamos que ver a Messi jugar en la MLS, por extraordinario que sea, tiene el mismo peso que verlo cerrar su capítulo europeo en el Camp Nou, frente a los aficionados que lo adoraron durante 2 décadas. La Copa del Mundo le dio a Messi su momento perfecto. La directiva del Barcelona se aseguró de que no pudiera tener su final perfecto. Mientras el FC Barcelona atraviesa un nuevo proceso electoral, estas revelaciones reabren una de las grandes preguntas del fútbol moderno. ¿Qué habría pasado si Messi hubiera regresado al club donde se convirtió en leyenda? ¿Habría rugido el Camp Nou como no lo ha hecho en años? ¿Habría encontrado el club, aunque fuera por una última temporada,
La magia que ha sido tan difícil de recrear desde que se fue, ¿habría sido ese final de cuento que este deporte merecía? Nunca lo sabremos. Y esa es la parte que más duele, porque el acuerdo estaba hecho. El jugador lo quería, el entrenador peleó por ello. La liga dio luz verde, Jorge Messi estaba en la mesa, 5 meses de conversaciones, todo apuntando en una sola dirección, y un hombre, en una conversación privada, decidió que no iba a pasar. Así que aquí va la pregunta, y es una con la que todo aficionado del Barcelona merece sentarse en este momento. ¿Qué piensas de Joan Laporta después de escuchar todo esto? Este es el presidente que lloró cuando Messi se fue, el presidente que durante años insinuó que la puerta siempre estuvo abierta, el presidente que a puerta cerrada supuestamente dijo que tenía miedo de que Messi le hiciera la guerra y eligió su propio ego por encima del regreso más grande en la historia del fútbol. ¿Es este el liderazgo que merece el FC Barcelona? Así debe manejarse un club de ese tamaño y de esa historia, guiado por miedos personales y política de pasillo, en lugar de por lo que más le conviene al escudo. El Camp Nou ahora tiene un nuevo nombre, el equipo está reconstruyéndose, supuestamente está comenzando una nueva era, pero antes de que Barcelona pueda avanzar de verdad, su afición merece una conversación honesta sobre las personas que están tomando decisiones en la cima, porque con base en todo lo que Xavi acaba de contarnos, esas decisiones le han costado al club y a su afición más de lo que cualquiera de ellos llegó a saber.